¿Qué tal? Bienvenidos. En este video revisaremos lo que es la localización de planta y algunos de los principales métodos para hacerlo. Podemos comenzar con esta imagen. Como puede usted ver, el señor Bucay, Gabriel, tiene algunos problemas para localizar la nueva planta. La localización de la instalación es el proceso de elegir un lugar geográfico para realizar las operaciones de una empresa. Las opciones de localización pueden tener importancia crucial para las empresas y producen un profundo impacto en la cadena de valor de una empresa. Por ejemplo, afectan el proceso de relaciones con los proveedores, la economía global en expansión, da a las empresas mayor acceso a proveedores de todo el mundo, muchos de los cuales ofrecen costos más bajos de insumos o servicios y productos de mejor calidad. No obstante, cuando las instalaciones de fabricación se trasladan a otros países, estar lejos de los proveedores puede incrementar los costos de transporte y dificultar la coordinación. El proceso de relaciones con los clientes también puede resultar afectado por las decisiones de la empresa respecto a la localización. Si el cliente debe estar físicamente en el proceso, no es probable que una localización sea aceptable, si el tiempo y la distancia entre el proveedor del servicio y el cliente son grandes. Si por otro lado el contacto con el cliente es más pasivo e impersonal, o si los materiales o información se procesan más que las personas, la localización puede representar un problema menor. Las tecnologías de información e Internet a veces ayudan a superar las desventajas relacionadas con la localización de una compañía. Sin embargo, hay algo que queda muy claro. La localización de las instalaciones de una empresa tiene un impacto significativo en los costos de operación de la compañía, los precios que ésta cobra por los productos y el servicio y la capacidad que tiene para competir en el mercado y penetrar nuevos segmentos de clientes. En resumen, el tema de localización está muy concatenado a dos imperativos que tienen que ver con la competitividad. Uno, la necesidad de producir cerca del cliente debido a los costos de despacho, los convenios comerciales y la competencia con base en el tiempo. La necesidad de ubicarse cerca de la fuente de apropiada de mano de obra para aprovechar los bajos costos laborales y altas destrezas técnicas. Factores a considerar al seleccionar la ubicación de una planta de manufactura. La selección de la localización de las instalaciones es cada vez más complicada por la globalización del lugar del trabajo. La globalización ha tenido lugar por el desarrollo de las economías de mercado, mejores comunicaciones internacionales, viajes y embarques más rápidos y confiables, facilidad de flujo de capital entre países y grandes diferencias en los costos de manos de obra. Muchas empresas ahora consideran la posibilidad de abrir nuevas oficinas, fábricas, tiendas al menudeo o bancos fuera de sus países. Las decisiones de localización trascienden las fronteras nacionales. De hecho, como se muestra en la figura, la secuencia de las decisiones de localización suele comenzar por la selección de un país para operar. Un enfoque para seleccionar un país consiste en identificar los factores críticos para el éxito, FC, según la organización y necesarios para alcanzar una ventaja competitiva. En la parte superior de la figura se enumeran 6 posibles FCE para un país. Con estos factores, incluidos algunos negativos como el crimen, el Foro Económico Mundial califica cada año la competitividad global de 75 países por sus altas tasas en ahorro e inversión, apertura al comercio, calidad en la educación y eficiencia de gobierno. Una vez que la empresa decide qué país es mejor para su localización, se enfoca en una región y una comunidad del país seleccionado. El último paso en el proceso de decisión de localización es la elección de un sitio específico dentro de una comunidad. La compañía debe elegir el lugar más adecuado en cuanto a embarque y recepción, zonificación, servicios públicos, tamaño y costo. De nuevo, la figura resume esta serie de decisiones y factores que influyen. Además de la globalización, hay otros factores que afectan la decisión de localización. Algunos de ellos son la productividad laboral, el tipo de cambio, la cultura, las actitudes cambiantes hacia la industria y la proximidad a mercados, proveedores y competidores. Entonces, como vemos en la imagen, lo primero que tenemos que hacer es decidir el país y tomar los siguientes aspectos: riesgo político, normas gubernamentales, actitudes e incentivos, aspectos culturales y económicos, ubicación de los mercados, disponibilidad de mano de obra, actitudes, productividad y costos, disponibilidad de suministros, comunicaciones y energía,
tipo de cambio y riesgos en la paridad cambiaria. Como segundo paso, la decisión de región o comunidad. Y tenemos que fijarnos en algunos de los siguientes aspectos: deseos de la corporación, atractivos regionales, disponibilidad de mano de obra, costos y actitudes hacia sindicatos, costos y disponibilidad de servicios públicos, normatividad estatal y local sobre el cuidado ambiental, incentivos gubernamentales, proximidad de materias primas y clientes, costos de terrenos y construcción. Y finalmente, la decisión del lugar. Y nos tenemos que fijar en algunos de estos aspectos: costo y tamaño del lugar, sistemas aéreos, ferroviarios, carreteras y fluviales, restricciones de zonificación, cercanía a los servicios, suministros necesarios y aspectos de impacto ambiental. Los siguientes 6 grupos de factores dominan las decisiones que las empresas toman con respecto a la localización de nuevas plantas manufactureras. Clima laboral favorable. Un clima laboral favorable puede ser el factor más importante para las empresas intensivas en mano de obra que pertenecen a industrias como textiles, muebles y aparatos electrónicos de consumo. El clima laboral es una función de las tarifas salariales, los requisitos de capacitación, las actitudes de la gente hacia el trabajo, la productividad del trabajo y la fuerza de los sindicatos. Muchos ejecutivos consideran que la presencia de sindicatos débiles o que la probabilidad de que surjan intentos de formar sindicatos sea baja constituyen una clara ventaja. El tener un clima favorable aplica no solo a las fuerzas de trabajo que ya se encuentran en el sitio, sino también a los empleados que la empresa emplea trasladar o que el nuevo sitio atraerá. Proximidad a los mercados. Una vez que se ha determinado dónde es mayor la demanda de los bienes y servicios, la gerencia debe seleccionar una localización para establecer la instalación, con lo que habrá de satisfacer esa demanda. Ubicarse cerca de donde se localizan los mercados es particularmente importante cuando los productos finales son voluminosos o pesados y las tarifas de transporte saliente son altas. Por ejemplo, todos los fabricantes de ciertos productos como las tuberías de plástico y los metales pesados requieren proximidad a sus mercados. Calidad de vida. Escuelas de prestigio, instalaciones recreativas, eventos culturales y un estilo de vida atractivo contribuyen a elevar la calidad de vida. Este factor puede influir muchísimo en las decisiones sobre localización. Proximidad a proveedores y recursos. Las empresas que dependen de insumos y materias primas voluminosos, perecederos o pesados subrayan la importancia de ubicarse cerca de sus proveedores y recursos. En esos casos, los costos de transporte entrante se convierten en un factor dominante y alientan a estas empresas a localizar sus instalaciones cerca de sus proveedores. Por ejemplo, resulta práctico ubicar las fábricas de papel cerca de los bosques y las instalaciones procesadoras de alimentos cerca de los productores agrícolas. Otra ventaja de localizarse cerca de los proveedores es la posibilidad de mantener inventarios más bajos. Proximidad a las instalaciones de la empresa matriz. En muchas empresas las plantas proveen de partes a otras instalaciones o dependen de estas últimas para recibir apoyo administrativo y de personal. Estos vínculos requieren contactos frecuentes de coordinación y comunicación, los cuales suelen ser más difíciles a medida que aumenta la distancia. Costos de servicios públicos, impuestos y bienes raíces. Otros factores que intervienen en las decisiones de localización son costos de servicios públicos, por ejemplo, teléfono, energía y agua, impuestos locales y estatales, incentivos de financiamiento ofrecidos por gobiernos locales o estatales, costos de reubicación y costos de la tierra. Otros factores. Es posible que sea necesario tomar en consideración otros factores, entre ellos la posibilidad de expansión, los costos de construcción, la accesibilidad a múltiples medios de transporte, el costo de los desplazamientos de personal y materiales entre las plantas, los costos de seguros, la competencia de otras empresas por la fuerza de trabajo, las disposiciones locales, como la regulación contra la contaminación o el ruido, las actitudes de la comunidad y mucho más. Para establecer sus operaciones mundiales, las empresas necesitan una buena infraestructura local y empleados locales calificados que tengan buena formación. Muchas empresas están llegando a la conclusión de que las grandes instalaciones manufactureras centralizadas en países de bajo costo, con trabajadores escasamente capacitados, no resultan sostenibles. Las instalaciones más pequeñas y flexibles, localizadas en los países que la empresa atiende, le permiten evitar los problemas relacionados con las barreras al comercio, como los aranceles y cuotas, y el riesgo de que las fluctuaciones en el tipo de cambio de las divisas afecten negativamente a las ventas y utilidades.
Ahora revisemos algunos de los principales métodos para localizar una planta. El primero de ellos es el análisis de punto de equilibrio. El análisis del punto de equilibrio ayuda a un gerente a comparar diversas alternativas de localización con base en factores cuantitativos que pueden expresarse en términos de costo total. Este análisis es particularmente útil cuando el gerente desea definir los rangos dentro de los cuales cada alternativa resulta ser la mejor. Los pasos básicos para encontrar las soluciones gráficas y algebraicas son las siguientes. 1. Determine los costos variables y los costos fijos de cada sitio. Recuerde que los costos variables son la parte del costo que varía en forma directamente proporcional al volumen de producción. Tenga presente que los costos fijos son la parte del costo total que permanece constante sin importar cuáles sean los niveles de producción. 2. Trace en un solo gráfico las líneas de costo total, la suma de los costos variables y los costos fijos para todos los sitios. Identifique los rangos aproximados en los cuales cada una de las localizaciones tiene el costo más bajo. 4. Resuelva algebraicamente para hallar los puntos de equilibrio en los rasgos pertinentes. Ejemplo. Un gerente de operaciones ha logrado reducir a solo 4 comunidades la búsqueda de la localización de una nueva instalación. Los costos fijos anuales por concepto de terreno, impuestos, seguros, equipo y edificio, y los costos variables por mano de obra, materiales, transportes y gastos generales son los siguientes. Comunidad A, costos fijos 150,000 y costos variables 62. B, 300,000 de costo fijo y 38 de costo variable. C, costo fijo de 500,000 y costo variable de 24. Comunidad D, costos fijos 600,000 y costos variables por unidad 30. Paso 1. Trace las curvas del costo total para las comunidades en un solo gráfico. Identifique en el gráfico el rango aproximado en el cual cada una de las comunidades ofrece el costo más bajo. Paso 2. Aplicando el análisis del punto de equilibrio, calcule las cantidades de equilibrio en los rasgos pertinentes. Si la demanda esperada es de 15,000 unidades al año, ¿cuál será la mejor localización? Solución. Paso 1. Para trazar la línea del costo total de una comunidad, se calcula primero el costo total de dos niveles de producción, con Q igual a 0 y Q igual a 20,000 unidades por año. Para el nivel Q igual a 0, el costo total equivale simplemente a los costos fijos. Para el nivel Q igual a 20,000, el costo total, costos fijos más costos variables, es el siguiente. Y simplemente tenemos que multiplicar el costo variable por el número de unidades y sumarlo al costo fijo. Así bien, tenemos que para la comunidad A, el costo total es de 1,390,000, para la comunidad B 1,060,000, para la comunidad C 980,000 y para la comunidad D 120,000. La figura muestra el gráfico de las líneas de costo total. La línea correspondiente a la comunidad A va desde 0,150 hasta 20,1390. El gráfico indica que la comunidad A resulta mejor para volúmenes bajos, la comunidad B para volúmenes intermedios y la C para volúmenes altos. Ya no se debe considerar la comunidad D porque sus costos fijos y también sus costos variables son más altos que la de la comunidad C. Paso 2. La cantidad de equilibrio entre A y B se encuentra al final del primer rango, donde A es mejor, y al principio del segundo rango, donde B es mejor. Se obtiene igualando entre sí sus ecuaciones de costo total y resolviendo. Entonces, para A es 150,000 más 62Q igual a 300,000 más 38Q. Resolviendo la ecuación, Q nos da 6,250 unidades. La cantidad de equilibrio B y C está al final del rango en el cual B es el mejor y al principio del último rango donde C es mejor. Entonces su valor es de 300,000 más 38Q es igual a 500,000 más 24Q. Resolviendo Q es igual a 14,286 unidades. No se requiere ninguna otra cantidad de equilibrio. El punto de equilibrio entre A y C se encuentra arriba del área sombreada que no marca ni el principio ni el final de ninguno de los tres rangos pertinentes. Punto de decisión. La gerencia localizó la nueva instalación en la comunidad C porque el pronóstico de la demanda de 15,000 unidades por año se ubica en el rango del alto volumen. Ponderación de factores.
Existen muchos factores cuantitativos y cualitativos que se deben considerar al elegir una localización. Algunos son más importantes que otros, por ello los administradores usan ponderaciones con el fin de que el proceso de decisión sea más objetivo. El método de ponderación de factores es usual porque incluye de manera objetiva un gran número de factores que van de la educación a la recreación, pasando por habilidades laborales. A continuación, se enumeran algunos de los muchos factores que afectan las decisiones de localización: costos de mano de obra, disponibilidad de mano de obra, cercanía a materias primas y proveedores, cercanía a los mercados, políticas fiscales del gobierno, normas de cuidado ambiental, servicios públicos, costos del lugar, disponibilidad de transporte, calidad de vida en la comunidad, actividades deportivas y culturales, tipo de cambio, calidad de gobierno. El método de calificación de factores consta de 6 pasos. 1. Desarrollar una lista con los factores relevantes denominados factores críticos para el éxito. 2. Asignar un peso a cada factor que refleje la importancia relativa para los objetivos de la compañía. 3. Desarrollar una escala para cada factor, por ejemplo del 1 al 10 o del 1 al 100. 4. Hacer que la administración califique cada factor para cada lugar empleando la escala del paso 3. 5. Multiplicar los puntos por los pesos de cada factor y sumar los puntos de cada localización. 6. Hacer una recomendación basada en la calificación con más puntos, considerando también los resultados de los enfoques cuantitativos. Ejemplo: Five Flags en Florida, una cadena estadounidense con 10 parques de diversión familiares, decidió ampliarse al extranjero y abrió su primer parque en Europa. La hoja de calificación en la tabla a continuación contiene la lista de los factores críticos para el éxito de la administración. Consideró importantes los pesos o ponderaciones y los puntos para 2 sitios posibles: Dijon en Francia y Copenhague en Dinamarca. Se muestran a continuación. Entonces tenemos para factores críticos: disponibilidad de mano de obra y actitud, razón, personas, autos, ingreso per cápita, estructura fiscal, educación y salud. Al primer factor crítico se le dio una ponderación de 0.25, a razón, personas, autos 0.05, ingreso per cápita 0.10, estructura fiscal 0.39, educación y salud 0.21. Se calificaron ambos países con puntos del 1 al 100, quedando de la siguiente manera: para Francia 70, 50, 85, 75 y 60, y para Dinamarca 60, 60, 80, 70 y 70. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de los pesos por cada uno de los puntos. Entonces tendríamos para el caso de Francia 0.25 por 0.70 igual a 17.5. Para el segundo factor crítico 0.05 por 50 igual a 2.5. Para el tercer factor 0.10 por 0.85 igual a 8.5. Para el cuarto factor 0.39 por 75 nos da 29.3. Para el último factor multiplicaríamos 0.21 por 60 igual a 12.6. Sumamos estos puntos y nos da 70.40. Hacemos lo mismo para Dinamarca, lo cual nos da una ponderación de 68. Esto significa que el mejor lugar para colocar este nuevo parque de diversiones sería Francia, porque tiene una calificación más alta. El siguiente método es el método del centro de gravedad. El método del centro de gravedad es una técnica matemática que se usa para encontrar la localización de un centro de distribución que minimice los costos de distribución. Este método toma en cuenta la ubicación de los mercados, el volumen de productos que se embarca de esos mercados y los costos de embarque para encontrar la mejor localización de un centro de distribución. El primer paso en el método del centro de gravedad consiste en colocar las localizaciones en un sistema de coordenadas. Esto se ilustra en el ejemplo. El origen del sistema de coordenadas y la escala son arbitrarios, siempre y cuando las distancias relativas se representen de manera correcta. Esto se hace con facilidad colocando una cuadrícula sobre un mapa común. El centro de gravedad se determina mediante las siguientes ecuaciones, donde D y X es la coordenada X de la localización Y, D y Y, coordenada Y de la localización Y, y QI es la cantidad de bienes que se mueven desde O hacia la localización Y. Observe que las ecuaciones anteriores incluyen el término QI, la cantidad de suministros transferidos hacia o desde la localización Y, como el número de contenedores enviados
cada mes afecta el costo, la distancia por sí sola no debe ser el criterio principal. El método del centro de gravedad supone que el costo es directamente proporcional tanto a la distancia como al volumen enviado. La localización ideal será la que minimice la distancia ponderada entre el almacén y sus tiendas, donde la distancia se pondera con el número de contenedores enviados. Ejemplo: considere el caso de Queens Discount Department Stores, una cadena de 4 tiendas de autoservicio grande. Las tiendas están ubicadas en Chicago, Pittsburgh, Nueva York y Atlanta. En la actualidad, la sorte una bodega vieja e inadecuada en Pittsburgh, donde se abrió la primera tienda. Los datos de las tasas de demanda de cada tienda se muestran en la tabla. Chicago, 2.000 contenedores. Pittsburgh, 1.000 contenedores. Nueva York, 1.000 contenedores. Y Atlanta, 2.000 contenedores. La empresa decidió buscar un lugar central para construir el nuevo almacén. Las localizaciones actuales de sus tiendas se muestran en la figura. Por ejemplo, la localización 1 es Chicago. Y de la tabla y la figura tenemos que las coordenadas X es 30 y la coordenada Y es 120 con una cantidad de 2000. Con los datos de la tabla y la figura para cada una de las otras ciudades y las ecuaciones encontramos coordenada X del centro de gravedad y tenemos que multiplicar cada una de las coordenadas X de cada uno de los lugares por el número de contenedores que se mueven en esa ciudad. Es decir, tendremos 30 por 2000 más 90 por 1000 más 130 por 1000 más 60 por 2000 entre la suma total de los contenedores. Esto sería 400,000 entre 6,000, 66.7. De manera similar lo hacemos para la coordenada Y, donde tenemos que multiplicar la coordenada Y de cada una de las ciudades por cada uno de los contenedores que se mueve a través de cada una de las localidades, obteniendo así 93.3. Esta localización 66.7 y 93.3 se muestran con una cruz en la figura. Al sobreponer un mapa de Estados Unidos sobre esta gráfica, encontramos que la localización está cerca del centro de Ohio. Quizás la empresa desee considerar Columbus, Ohio, o una ciudad cercana como la localización apropiada. El último método es el método tasa-volumen-distancia. El método de localización de planta basado en la tasa-volumen-distancia busca minimizar los costos de transporte al elegir la ubicación de una planta. Este método considera la distancia entre la planta y sus fuentes de suministro o mercados de destino, así como el volumen de material que se mueve entre ellos. Ejemplo: seleccionar la mejor localización A o B para una bodega con las siguientes demandas. Localización A. Tenemos 3 sitios. El sitio 1 con pesos por tonelada y milla de 10, volumen en toneladas de 2 y distancia en millas de 3. El sitio 2 con una tasa de 12, volumen de 4 y distancia de 22. El sitio 3 con tasa de 10, volumen de 5 y distancia de 9. Y la localización B para el sitio 1, tasa 10, volumen 2, distancia 25. Sitio 2, tasa 13, volumen 4, distancia 26. Y sitio 3, tasa 3, volumen 5 y distancia 7. Nuestra fórmula es igual a C igual a T por B por D, donde C es el costo total. T es el costo total para el tipo de transportación necesaria por volumen o peso por unidad de distancia. B, el volumen o peso que se transporta. Y D, la distancia desde la instalación hasta los lugares de la demanda de los receptores. Entonces tenemos CA es igual a 10 por 2 por 30 más 12 por 4 por 22 más 10 por 5 por 9 nos da 2106. De manera similar resolvemos para la localización B, que nos da 2202, y la que menor costo tiene es la ubicación A. Tendencias y estrategias futuras en la localización. Es obvio que la mayoría de los factores de localización no permanecen inalterables en el tiempo, sino más bien todo lo contrario, el acelerado ritmo con el que se producen cambios en el entorno. Una de las notas dominantes de la actualidad está provocando que las decisiones de localización sean hoy mucho más comunes. A continuación apuntaremos algunos de los cambios que están marcando estas decisiones en la actualidad. Uno de los fenómenos más importantes que estamos viviendo es la creciente internacionalización de la economía. Las empresas están traspasando fronteras para competir a nivel global.
Las localizaciones en otros países distintos del de origen están a la orden del día. Para las grandes empresas aparecen nuevos mercados y se unifican otros. Todo ello intensifica la presión de la competencia, hace que los factores logísticos sean más complejos e importantes y que las empresas se vean obligadas a reexaminar la localización de sus instalaciones para no perder competitividad. Al mismo tiempo, la automatización de los procesos en algunas industrias está contribuyendo a la pérdida de importancia del factor costo de la mano de obra y por tanto a hacer menos atractivos aquellos países o regiones con bajo nivel salarial. En cambio, la calificación, la flexibilidad y la movilidad de la mano de obra están cobrando mayor significación. No obstante, el costo del factor de trabajo sigue siendo un factor fundamental en algunas industrias y también en algunas fases de procesos de fabricación de otras que debido a ellos están trasladándose a países como México, Taiwán, Singapur, India y China. Otro aspecto destacado de estos nuevos tiempos es la mejora de los transportes y el desarrollo de las tecnologías informáticas y de las telecomunicaciones, lo cual está ayudando a la internacionalización de las operaciones y está posibilitando una mayor diversidad geográfica en las decisiones de localización. Esto unido al mayor énfasis de la competencia en el servicio al cliente, el contacto directo, el rápido desarrollo de nuevos productos y la entrega rápida, se está traduciendo en una tendencia a la localización cercana a los mercados. En lo que a la fabricación se refiere, gracias a las tecnologías flexibles, las empresas pueden optar por instalar plantas más pequeñas y numerosas. Por último, la adopción de sistemas just-in-time en algunas industrias está obligando a las empresas, proveedores y clientes a localizarse en una zona próxima unos de otros para poder reducir los tiempos de transporte y realizar entregas frecuentes. Gracias por ver el video, no olviden darle like y suscribirse al canal.